Hace poco más de 104 años tuvo lugar el acontecimiento militar más importante del siglo XX, el lanzamiento de la última gran ofensiva alemana en la Primera Guerra Mundial. Se puede decir incluso que la Segunda Guerra Mundial fue simplemente una continuación de lo que sucedió ese día. A principios de 1918 los alemanes estaban en una situación difícil. Rusia había sido eliminada de la guerra por la revolución bolchevique y el acuerdo de Brest-Litovsk había cedido enormes territorios a Alemania. Pero el bloqueo naval británico y las tensiones económicas de la guerra habían creado una grave escasez y un profundo descontento en el frente interno. Después de 4 años de lucha, el cansancio de la guerra se estaba convirtiendo en la norma y las huelgas estallaban cada vez más. Alemania y sus aliados también se enfrentaban a la perspectiva de la llegada de millones de nuevas tropas estadounidenses en los próximos meses. En estas circunstancias, el comandante alemán Erich Ludendorff decidió que la mejor oportunidad para el Reich era usar la superioridad numérica temporal que disfrutaba Alemania como resultado de la rendición rusa, para lanzar una ofensiva decisiva en Occidente. En consecuencia, el ejército alemán en el oeste fue reforzado por tropas del este y se preparó para la primera gran ofensiva alemana en el frente occidental desde Verdún en 1916. Los alemanes creían que tenían la clave de la victoria en las tácticas de soldados de asalto que habían desarrollado en el frente oriental contra los rusos y que luego habían utilizado con éxito en Italia en 1917, cuando ayudaron a sus aliados austríacos contra los italianos en la batalla de Caporetto, una enorme derrota italiana que casi había eliminado a ese país de la guerra. Anteriormente, las unidades militares eran una mezcla de individuos de varios talentos y diferentes habilidades que luchaban en masa. Pero debido a las condiciones cambiantes de la guerra, este enfoque resultó no solo ineficaz, sino costoso, por lo que los alemanes desarrollaron la idea del soldado de asalto. Básicamente, esto implicó seleccionar a los mejores soldados y organizarlos en pequeños grupos altamente capacitados y darles el mejor equipo: lanzallamas, morteros de trinchera, granadas, metralletas, etc. Después de un bombardeo repentino de artillería y al amparo de ataques de gas y bombas de humo, estos grupos harían una penetración profunda en el frente enemigo, buscando flanquear y colocarse detrás de las unidades enemigas e interrumpir las comunicaciones. Luego el resto de la infantería que no pertenecía a la élite seguiría a los Stormtroopers y buscaría consolidar sus avances y lidiar con los focos de resistencia. Estas tácticas habían sido posibles gracias a los cambios de la guerra defensiva durante el curso de la guerra. Para reducir las bajas por bombardeo de artillería, ambos bandos habían cambiado a un sistema de defensa en profundidad, con las áreas delanteras ligeramente defendidas con francotiradores y nidos de ametralladoras, en lugar de líneas continuas de tropas, y con las reservas retenidas más atrás, a menudo en refugios resistentes a la artillería. Las tácticas de choque de los soldados de asalto podían resultar extremadamente efectivas, pero el problema para Ludendorff era que decidió lanzarlos, no contra los italianos o rusos que estaban más desmoralizados, ni siquiera contra los franceses, sino contra las mejores tropas del frente occidental, es decir, los británicos y las tropas de la Commonwealth. Si bien las tácticas alemanas sobre el terreno consistían en infiltrarse en la línea de frente y buscar sus puntos más débiles, su estrategia general contradecía esto al buscar el elemento más fuerte de los ejércitos opuestos, los británicos. El otro problema con las tácticas de los soldados de asalto de Ludendorff era que cobraban el precio más alto a las mejores tropas. De hecho, era una especie de antidarwinismo. En lugar de la supervivencia de los más aptos, estas tácticas condujeron al sacrificio de los más hábiles y la supervivencia de los menos hábiles. Esto fue aún más cierto en una situación en la que la resistencia fue mayor a lo esperado. La punta de lanza recibió casi todo el impacto, mientras que los que lo seguían recibieron mucho menos. Con más de 80 divisiones alemanas enfrentadas directamente contra 26 divisiones británicas bajo el mando del general Hay, los alemanes tenían garantizado algún tipo de avance. La batalla comenzó con un intenso bombardeo de artillería alemana a las 4:40 a lo largo de un frente de 64 kilómetros, golpeando las áreas traseras, mientras que los alemanes también lanzaron ataques de mortero, gas y latas de humo desde sus posiciones avanzadas. Se dispararon más de 3,5 millones de proyectiles en 5 horas, en lo que fue el mayor bombardeo de la guerra. Luego, los soldados de asalto avanzaron alrededor de las 9:40, aprovechando una densa niebla que limitaba en gran medida la visibilidad y aislando el área de batalla de las comunicaciones con el cuartel general. Pero aunque tantos factores favorecieron a los alemanes, los resultados no fueron los esperados. A diferencia de los rusos desmoralizados en el frente oriental o los italianos en pánico en el frente sur, los británicos opusieron una tenaz resistencia y comenzaron a retirarse para ganar tiempo para que llegaran los refuerzos.
Es significativo que el primer día los alemanes tuvieran más bajas. La ofensiva continuó durante las siguientes 2 semanas, pero finalmente se detuvo. La clave del éxito británico fue la frialdad del general Gough del quinto ejército británico, que llevó la peor parte del ataque alemán. Aunque Gough terminó siendo despedido como chivo expiatorio del avance alemán, el historiador Andrew Roberts le rinde un homenaje en su libro Una historia de los pueblos de habla inglesa. Allí dice: la ofensiva vio un gran mal perpetrado en un distinguido comandante británico que no se corrigió durante muchos años. El quinto ejército de Gough se había dispersado en un frente de 67 kilómetros recientemente conquistado por los exhaustos y desmoralizados franceses. La razón por la que los alemanes no se abrieron paso hasta París, como debería haber sido según todas las leyes de la estrategia, fue el heroísmo del quinto ejército y su total negativa a rendirse. Lucharon en una acción de retaguardia de 61 kilómetros, disputando cada aldea, campo y en ocasiones patio. Sin reservas y sin una línea fuertemente defendida en su retaguardia, y con 80 divisiones alemanas contra 15 británicas, el quinto ejército luchó contra la ofensiva del Somme hasta detenerla en Ancre, sin retroceder más allá de Villers-Bretonneux. El resultado final de la batalla fue que los alemanes habían avanzado 64 kilómetros en el punto más profundo, y habían ganado 1931 kilómetros cuadrados de territorio. Técnicamente esto se describiría como un avance o una victoria, pero una vez que se comparan las ganancias con los costos, queda claro que fue una victoria pírrica de la peor clase. Gran parte de la tierra ganada ya había sido devastada por las batallas anteriores, sobre todo el Somme, y por lo tanto era difícil de defender. Pronto sería recapturada por los aliados. En cuanto al número de bajas, ambos bandos parecen haber sufrido por igual. Los británicos perdieron 178.000 hombres, entre muertos, heridos y capturados, y los franceses 77.000, lo que nos da un total de 255.000. Los alemanes perdieron alrededor de 240.000 hombres. La diferencia, sin embargo, fue que las pérdidas alemanas fueron abrumadoramente de sus tropas de élite, mientras que las pérdidas aliadas fueron tropas estándar. En resumen, la Operación Michael representó efectivamente el sacrificio de la flor y nata del ejército alemán por un gran territorio lodoso. Fue esto, junto a otras tendencias negativas, lo que preparó el escenario para la derrota y rendición de Alemania ese mismo año. En los años posteriores, Ludendorff perpetuó la idea de que los alemanes perdieron la guerra porque el invencible ejército alemán había sido apuñalado por la espalda, por judíos e izquierdistas en el frente interno. La verdad, sin embargo, parece ser lo contrario. Con su gran apuesta de marzo de 1918, Ludendorff había permitido efectivamente que el ejército alemán fuera apuñalado en el frente, enviando a sus mejores elementos a la muerte. Este heroico esfuerzo también creó la leyenda adicional, la del Stormtrooper. Juntos, estos dos mitos, la del invencible Stormtrooper y la del todopoderoso traidor judío en el frente interno, alimentaron el frenesí por la revancha que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial, otra guerra que los alemanes nunca podían ganar. Bueno, gracias a todos por su tiempo, espero que les haya parecido interesante el video. Les dejo la pregunta, ¿conocían la Operación Michael? Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernada. Nos vemos pronto, saludos.